Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar, vamos a dar inicio a la primera clase del módulo número 4, que está titulado Ética y Bien Común. ¿Así es, Bruno? Economía para el bien común. Economía para el bien común. Perfecto. Bueno, este módulo está, está dirigido por Bruno Fernández, ¿sí? Que va a ser el profesor de este trayecto. Bruno, cuando vos desees, puedes comenzar, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Me dejas compartir pantalla? Sí, ahora ya. Ahí te figura. A ver, sí. ¿Se está viendo? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Bruno Fernández, yo soy economista, casado, tengo 3 hijos. Y bueno, un poco en mi recorrido he pasado por el sector público, el sector privado y bueno, también acá en esta casa de estudios, ¿no? En la USTA. Y bueno, para mí es una alegría compartir con todos ustedes que me hayan dado la oportunidad de hablar sobre estos temas aquí. Así que bueno, espero que sea provechoso para todos. Como siempre, digo, eh, a mí me gusta mucho que participen. Si cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, va a ser bienvenido, ¿no? Así hay una interacción y tratamos de superar esta barrera del Zoom que por ahí nos echa un poquito para atrás. Bien, un poco en este módulo lo que vamos a intentar, el recorrido que vamos a tener en cada uno de los temas que vamos a tratar, va a ser muy similar, o sea, la misma lógica. Primero vamos a intentar ver el tema desde el punto de vista de la economía, de la economía bueno, sobre la corriente que predomina en la economía. Después ese tema lo vamos a tratar de iluminar con la doctrina social de la Iglesia. Y a partir de allá, a partir de ahí, ver algunos ejemplos concretos que nos inspiren o un poco nos impulsen a ver cómo se pueden aplicar estos conceptos. Y para terminar, alguna reflexión para que hagan ustedes y cómo piensan que se puede aplicar esto en el ámbito de liderazgo que ustedes tienen, ¿no? En cada una de sus parroquias, cada uno de sus movimientos o desde el lugar que les toque estar. Primero, como sé, digamos que es un grupo medio heterogéneo, o sea, hay personas que se dedican a distintas cosas, distintas edades, distintas formaciones. Vamos a empezar por lo básico, ¿sí? Así nos ponemos de acuerdo y sabemos de qué estamos hablando. Siempre cuando hablamos de economía, a mí me gusta empezar por la etimología de la palabra, ¿sí? Economía proviene de 2 palabras que derivan del griego. Una es el oikos, que si ustedes se acuerdan del módulo anterior también lo deben haber visto, o sea, el módulo de ecología tiene esta misma partícula, ¿no? Y oikos hace referencia a la casa, ¿sí? Y después tenemos a nomos, que hace referencia a leyes, a reglas y a formas de administrar. Entonces, nosotros podríamos decir que economía son las reglas de administración de la casa. Y a mí me parece que esta figura es una buena guía para todos los temas que nosotros vamos a ver. Si nosotros pensamos en nuestras casas, en nuestros hogares, lo más importante que tenemos en la casa son obviamente las personas, ¿no?, que habitan en ella. Y aparte de las personas tenemos las relaciones que se dan entre padres, de padres a hijos, de hijos a abuelos, entre hermanos. Tenemos algunas personas que salen a trabajar fuera de la casa y tienen un trabajo remunerado. Hay otros trabajos que se dan dentro de la casa y que no son remunerados,
pero no por eso son menos importantes, ¿no? De hecho, no tienen un precio de mercado, pero son, justamente porque tienen un valor infinito, ¿no? Y ya vamos a ver después cómo este tipo de trabajo, este tipo de actividades, el valor que tienen, ¿no? Y entonces me parece que es una linda figura porque con esta figura nosotros podemos ver desde una economía doméstica, desde una casa, hasta la economía de un barrio, de la ciudad, de una provincia, hasta la economía del mundo. Piensen ustedes en esta figura, por ejemplo, si nosotros pensamos a la economía del mundo como la administración de la casa común. Seguramente esta es una palabra que, bueno, ahora se está escuchando mucho por la encíclica por Laudato Si del Papa Francisco, ¿no? Pero me parece que es una figura que nos va a acompañar durante todo el módulo y que nos va a ayudar a iluminar un poco la perspectiva que nosotros queremos ver. Básicamente, si nosotros queremos definir a qué nos referimos cuando hablamos de lo económico, tenemos que hacer referencia a lo que los economistas llaman el problema económico, el problema con mayúscula. Y es algo bastante sencillo. O sea, el hombre tiene necesidades y esas necesidades las tiene que satisfacer con recursos. Nosotros en economía esos recursos lo vamos a llamar bienes económicos, que serían los medios. Y estos bienes económicos tienen algunas características que son muy importantes. Primero, estos bienes son escasos, son útiles y tienen un uso alternativo. A ver, pongamos un ejemplo. Muchos de ustedes deben ser empleados, ¿no? Y todos los meses reciben un sueldo, reciben un salario. Ahora bien, veamos si eso cumple con esto. O sea, ¿el salario es escaso o no? No sé, hágame con la cabeza. Bueno, para algunos sí, para otros no. Generalmente uno piensa que es escaso, ¿no? Es útil, porque nos sirve a varios fines, y tiene un uso alternativo. Es decir, nosotros, a este salario nosotros tenemos que decidir si compramos más comida, si nos compramos una prenda de vestir, si no sé, le compramos un regalo para alguien. Entonces, esto tiene muchos usos, puede ir a distintas partes. Entonces, la tarea de la economía va a ser adecuar racionalmente, tomar decisiones, básicamente, decisiones sobre cómo administrar esos bienes económicos a esas necesidades económicas que son múltiples. Entonces, lo más importante de esto es ver que los bienes económicos son escasos y que las necesidades son múltiples. Y la economía va a mediar entre estas partes para tratar de tomar decisiones. Para resolver este problema, se pone en marcha lo que se dice el proceso económico, que básicamente las fases principales o más importantes son la producción de estos bienes, la distribución, es decir, a dónde van, y el consumo. Si nosotros tomamos la teoría de las causas de Aristóteles y tratamos de analizar la economía desde ese punto de vista, desde las 4 causas, nosotros podemos decir que la causa final de la economía, es decir, su objetivo último, es la satisfacción plena de estas necesidades del hombre, estas necesidades económicas. La causa material, es decir, aquello sobre lo que se actúa, serían los recursos naturales y sus derivados, es decir, los recursos naturales o lo que viene a partir del trabajo del hombre con eso. La causa formal sería esta adecuación racional que hablamos nosotros, o sea, de ver cómo llevar los recursos que son escasos a estos fines que son alternativos. Y la causa eficiente, es decir, el quien actúa, es el hombre, impulsado por estas necesidades económicas. Entonces, para ir bajando, para ir resumiendo, por un lado podemos decir que solo el hombre hace economía. No hacen economía los animales, no hacen economía las plantas, aunque por ahí pueda parecer que un animal hace economía, pero lo hace por instinto, o sea, no tiene esta adecuación racional a las cosas. Y por otra parte, podemos decir que es importante distinguir a la economía como ciencia y como actividad, es decir, como realidad, y también como disciplina del saber.
Ahora, si yo les pregunto si podemos estar al margen de la economía, ¿qué me dirían ustedes? ¿Que sí o que no? Ahí veo algunos que dicen que no. Que no. Bien, la mayoría dice que no. No. Y es totalmente cierto. ¿Y por qué es cierto? Porque todos nosotros, por más de que no nos interese la economía, por más de que no sé, apaguemos la tele cuando empiezan a hablar de economía o este tipo de cosas, todos realizamos a diario actos económicos. ¿Y por qué? Porque nosotros, o sea, somos seres corpóreos y necesitamos de estos bienes económicos y tomamos decisiones respecto a eso. Compramos algo o administramos nuestro tiempo, que nuestro tiempo es escaso también. ¿Sí? Y todas estas decisiones que nosotros vamos tomando, como vivimos en sociedad, no solamente nos afectan a nosotros, sino que tienen un efecto social. Y a la vez, nosotros también nos vemos afectados por la coyuntura económica. Piensen en la inflación, piensen en el desempleo, piensen en las políticas económicas, una suba de impuestos. Querramos o no, eso nos termina afectando a nosotros. Entonces, en base a esto nos lleva a pensar cómo nos podemos plantear una cierta ética para actuar en la economía. Una ética individual y también una ética social, porque acá estamos hablando de que hay efectos sociales dentro de la economía. Si hablamos de ciencia económica, y la corriente principal, la que ha dominado la economía, ya desde fines del siglo XVIII, es importante, vamos a ver nosotros, que la concepción que nosotros tengamos del hombre, es decir, de cómo es el hombre, nos va a llevar a plantear una cierta ética, o sea, un cierto deber ser. Y esto va a terminar influyendo en cómo actúa el hombre también. Como les decía, la corriente principal de la economía se ha basado mucho en el individualismo, ya sea ontológico, o sea, que el hombre es individualista porque sí, y metodológico también, porque sus modelos están armados en base a un individuo racional, y cuando hablamos de sociedad hablamos de una agregación de este tipo de individuos. Y el interés individual como el motor de las acciones. La racionalidad, esto que nosotros hablábamos de esta adecuación, es solamente instrumental, o sea, solamente me interesa ser eficiente. O sea, no es sustancial, no me pregunto sobre los medios o no me pregunto sobre los fines. Aquí estoy resumiendo, obviamente, que hay matices, pero si nosotros tratamos de desgajar e ir a lo más importante, podemos decir que estas son las premisas principales de esta corriente que ha dominado la economía. Y a lo largo de la historia, la ética y la economía han tenido o han nacido, si nosotros tomamos a Adam Smith, por ejemplo, que es el padre de la economía moderna, en su época ética y economía eran cosas que estaban juntas. De hecho, Adam Smith era profesor de filosofía moral. Su anterior libro, el más conocido, que es La riqueza de las naciones, fue La teoría de los sentimientos morales, donde hablaba justamente del comportamiento humano. Y ahí es donde comienza la economía política, que es la corriente más importante de la economía. Pero a lo largo de la historia, la ética y la economía se han empezado a separar. Y tanto es así que muchos economistas modernos consideran que la ética y la economía no tienen nada que ver. O sea, la economía es una ciencia éticamente neutral. Ahora veamos si esto es cierto. Cuando el hombre actúa, lo puede hacer de dos maneras. O sea, utilizando sus potencias superiores, su inteligencia y su voluntad, o no haciéndolo. Esto es lo que diferencia a los actos del hombre y los actos humanos. Seguramente esto ya lo han visto en el módulo 2. Entonces nosotros, para decir que un acto es humano, tiene que intervenir la inteligencia y la voluntad. Porque hay otros actos, por ejemplo la digestión o la respiración, que no serían actos humanos, porque lo hacemos inconscientemente. Pero los actos económicos son actos humanos. Y si son actos humanos, tienen que estar valorados a través de un juicio ético. Es decir, la economía no puede estar separada o divorciada de la ética. Ahora bien, nosotros planteábamos, entonces la pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos sacar una ética, nosotros que somos cristianos, que somos católicos, una ética que nos ayude a actuar en economía?
Y nosotros como Iglesia Católica tenemos una herramienta muy importante que es la doctrina social de la Iglesia. Ustedes ya vieron el módulo 1, doctrina social de la Iglesia, así que no me voy a detener mucho en esto, ¿no? Pero algunas cuestiones importantes es esto de cómo comprenderla, ¿no? Tratar de ser objetivos cuando leemos un documento y tratar de entenderlo bajo lo que decía Benedicto XVI, una hermenéutica de la continuidad. Es decir, no leer un documento como que está separado del resto, sino que es todo una sola línea de tiempo que se va desarrollando y va adquiriendo criterios de juicio de acuerdo a la circunstancia histórica, ¿no? La fuente de la doctrina social de la Iglesia, la fe y la razón, la revelación y la ley natural, ¿no? Que puede llegar el hombre por su misma razón. Y esto también es importante, o sea, ¿por qué acudimos, si nosotros queremos sacar una ética para actuar en economía, acudimos a la doctrina social? Porque es teología moral social. Es decir, está básicamente guiada a la acción. Y cuando nosotros leemos un documento social, esto también lo deben haber visto, seguramente nosotros tenemos tres niveles de postulados, ¿no? Están por un lado los principios de reflexión, que es lo más importante en lo que no podemos estar en desacuerdo, ¿no? Es la luz, es lo que nos da la luz para iluminar las cuestiones temporales. Después están los criterios de juicio y las orientaciones para la acción. Eso en orden de importancia, o sea, las orientaciones para la acción son las que menos importancia tienen y son las menos vinculantes, porque la tarea de los pontífices y de los obispos no es dar soluciones técnicas, para eso estamos los laicos, los que estamos en el mundo. Pero lo más importante, en lo que no podemos estar en desacuerdo, son en los principios de reflexión. Y una última cosa, saber que la doctrina social de la Iglesia necesariamente nos impulsa a la acción. O sea, no es un libro lindo de leer para tenerlo ahí en la mesa de luz, sino que todo esto está orientado a la acción. Y sobre todo nosotros que somos laicos, somos lo que tenemos que saber aplicarlo. En todo este andamiaje, si nosotros pensamos la enseñanza social de la Iglesia como una edificación, los cimientos vendrían a ser el principio de la dignidad de la persona. Como ustedes han visto, es lo más importante, ¿sí? Es lo primordial. Y sobre esto se basa o se cimenta toda la enseñanza de la Iglesia. Otro principio que es importantísimo es la primacía del bien común. Como ustedes saben, el bien común son este conjunto de condiciones que les permiten a las personas y a las sociedades alcanzar su propia perfección. Sobre el bien común se asientan los otros principios como el destino universal de los bienes, como la subsidiariedad, la participación y la solidaridad. Todas hacen referencia al bien común y como ya habrán visto también en el módulo 1, todos estos principios se relacionan entre sí y se tienen que comprender en unidad. Y estos son los pilares sobre los que se asienta toda la enseñanza social. Entonces, es importante que nosotros, en cualquier ámbito que nos desempeñemos, tengamos en claro, por sobre todas las cosas, cuáles son estos principios de reflexión. Y aquí hago un paréntesis. Ustedes habrán visto que hace un par de semanas se armó un revuelo mediático porque el Papa Francisco dijo que la propiedad privada era un derecho secundario. Y a mí lo que me llamó la atención no era tanto el revuelo mediático, porque eso estamos acostumbrados, pero sobre todo me llamó la atención porque hay muchos católicos que salieron a criticarlo al Papa diciendo cómo va a decir eso, que bueno, se está avalando la toma de tierras y qué sé yo. Ahora bien, esta es parte del discurso que él dio en la Organización Internacional del Trabajo, de donde surgió todo este revuelo. Y si ustedes leen ahí lo que está marcado, él lo que dijo es, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes, y por tanto el derecho de todos a su uso. A veces al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario, que es el destino universal de los bienes. Ahora, esto que dijo él, muchas veces quizá el Papa puede opinar y puede dar opiniones personales, pero en esto que dijo, citó textualmente lo que dice la doctrina social de la Iglesia.
Entonces, a mí lo que me llamaba la atención es que, bueno, muchos de los que somos católicos no conocemos ni siquiera cuáles son los principios fundamentales de esta doctrina social, ¿no? Si nos fuéramos al compendio de la doctrina social, al catecismo, a la Gaudium et Spes, o a muchos documentos, veríamos que dice exactamente lo mismo. ¿Sí? La tradición cristiana nunca ha aceptado el derecho a la propiedad como algo absoluto, sino está subordinada al derecho al uso, el destino universal de los bienes. Así que bueno, esto entre paréntesis un poco para mostrarle la importancia de que nosotros conozcamos la doctrina social de la Iglesia y sus principios. Ahora bien, la visión de la economía en la doctrina social de la Iglesia se fundamenta en algo que es común a todas las disciplinas, a la política y a todos los otros temas que la doctrina social de la Iglesia va a tratar. Y que es que el hombre es el sujeto, el fundamento y el fin. En la economía, el hombre es el centro, tiene que ser el centro de la persona. O sea, la economía tiene que servir a la persona y no la persona a la economía. Y en ese sentido, también toda la economía tiene que estar dirigida o orientada hacia el fin último del hombre. O sea, el fin principal o este fin de satisfacer las necesidades materiales no es lo más importante en el hombre, sino que esto tiene que estar orientado a su fin último, a su fin trascendente. Y en este sentido de cosas, los bienes económicos serían los que menos valor tienen. Santo Tomás de Aquino decía que, bueno, los bienes materiales son muy necesarios porque nos ayudan a ser virtuosos, nos dan las condiciones básicas para poder ejercitar la virtud, aunque también son un riesgo. También decía Santo Tomás, el uso que nosotros le demos a esos bienes nos puede hacer virtuosos o nos puede llevar al vicio, ¿sí? Pero la importancia tiene que estar siempre dirigida hacia el bien último y trascendente del hombre. Acá la relación entre la moral y economía es otra de las cuestiones que siempre se ha afirmado en la Iglesia. O sea, si bien cada una, la ética y la economía tienen su campo delimitado de estudio, no se puede negar que la moral tiene que informar a la economía, ¿no? O sea, la economía debe basarse en una ética, porque la moral es única para todo el hombre en cualquier ámbito que se desarrolle. Ahora bien, nosotros, el primer tema que vamos a ver sobre economía, a la luz de la doctrina social, es la empresa. Y para eso le he pedido a Jero que haga una pequeña encuesta. No sé si está Jero ahí, que es nuestro informático. Aquí estoy. Jero, cuando vos quieras, yo lo que le voy a preguntar es ¿qué imagen tienen ustedes sobre los empresarios? Bien. Ahí Jero va a intentar hacer, a ver si nos sale. A ver. La empresa, como sabemos, es la unidad de la organización de factores productivos. Son aquellos que producen los bienes que van a satisfacer estas necesidades. O sea, son el corazón de este proceso económico, los que ponen en marcha este proceso económico. No sé por qué me manda la configuración de nuevo. Ah, bien. No me sale. Para la próxima lo vamos a practicar antes. Ya está. ¿Puede? No, perdón, no puedo.
Perfecto, está bien, no importa. Ustedes, si tienen ahí el chat, quisiera que pongan, o sea, hay tres opciones, positiva, negativa o neutral. ¿Mm? Tienen el chat, pueden votar. Bien. Perfecto. Según lo que veo yo, la mayoría positivo, varios neutrales, no vi ninguno negativo. ¿Puede ser, Jero? Positiva para pequeños La y mayoría, medianos. sí, la mayoría positiva. Perfecto. Puedo Muy decir bien. negativa como para variar. Dale, vos ponés negativo. Vos sos la oveja negra. Perfecto. Bien. ¿Qué dice la doctrina social respecto a los empresarios? Pero antes veamos qué dice en la corriente principal de la economía, esta que estábamos hablando recién. Básicamente, si bien esto en los últimos años está cambiando y hay muchos movimientos que están yendo en contra de esta corriente predominante, pero esta corriente lo que dice es que el objetivo único y exclusivo de la empresa es maximizar las ganancias. Y ahí hay frases como la de Milton Friedman, que es un economista de la Escuela de Chicago, que dice: la responsabilidad social de los empresarios es incrementar las ganancias. O sea, esa es su función social, solamente maximizar las ganancias. El trabajo pasa a ser uno de los factores productivos más. Y en muchos casos se estudia, si usted estudia en teoría de la firma en la mayoría de las universidades del mundo, van a encontrar que el factor trabajo es la variable de ajuste en el corto plazo. Y se lo dice solamente así livianamente, sin aclarar las consecuencias, ¿no? O sea, sin aclarar otro tipo de cosas, simplemente un modelo que parece ingenuo, pero a la larga termina dando visiones en este sentido, ¿no? Y lo relevante es solamente la eficiencia productiva. O sea, se le da prioridad al capital también, en desmedro del trabajo. Ahora bien, para la doctrina social de la Iglesia, el empresario, la empresa y el empresario tienen un valor fundamental y es algo muy positivo para la sociedad. Acá, como dice Francisco, porque producen riqueza y ayudan a mejorar el mundo para todos. Ahora, ¿qué dice la doctrina social respecto a la iniciativa privada? Es decir, este movimiento, este querer emprender, este crear, este lanzarse, asumir riesgos. La doctrina social dice que es un valor fundamental y un derecho inalienable que tenemos todos y que hay que promover. Se necesitan empresarios, se necesita gente que se anime, que tenga esta iniciativa, y hay que cuidar mucho. ¿Y por qué? Porque esto también ayuda, como decíamos recién, porque no solamente es provechoso para esa persona, para el dueño de la empresa, sino también porque es provechoso para todos. Y solamente el Estado podría restringir esta iniciativa si la actividad que se realiza o la forma de realizarla va en contra del bien común. Ustedes están viendo cómo van apareciendo estos principios como el de subsidiariedad, ¿no? Respecto a la empresa en sí, dice la doctrina social que hay que pensar a la empresa no como una sociedad de capitales, sino más bien como una sociedad de personas. También hay una palabra que no se usa mucho en español, pero sí en el inglés, que es compañía. O sea, se han escuchado de Coca-Cola Company. Y bueno, esta compañía viene de cum panis, o sea, son dos palabras del latín que dice
que quiere decir compartir el pan. Es decir, una empresa es un lugar de encuentro donde se comparten las alegrías y se comparten las tristezas. La empresa debe caracterizarse por la capacidad de servir al bien común, mediante la producción de bienes y servicios que sean útiles a la sociedad, a las personas. Después, respecto al beneficio, a las ganancias, la doctrina social dice que es legítima y necesaria y que es el primer indicador del buen funcionamiento de la empresa. Es importante. Pero también nos dice que es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque la empresa debe tener otros objetivos que aún sean más importantes que esto económico, ¿no? Que son los objetivos sociales y los objetivos morales. A mí me gusta pensar a esto de las ganancias como el oxígeno que nosotros necesitamos, ¿verdad? O sea, el hombre necesita el oxígeno para vivir, si no se muere, pero el hombre no vive para el oxígeno. El hombre no vive para respirar, sino vive por unos objetivos más altos, más nobles. Ahora bien, para una empresa, las ganancias es como el oxígeno, o sea, si no tienes ese oxígeno, la empresa muere, la empresa quiebra. Pero sin embargo, este objetivo no es el único y no es el más importante que tiene que tener la empresa. También dice que obviamente las búsquedas del beneficio tienen que estar siempre de acuerdo al cuidado de la dignidad de las personas. Y nosotros sabemos, lo vemos a diario, que los beneficios que puede obtener una empresa no siempre terminan siendo legítimos, ¿no? Si una empresa contamina, si una empresa explota a sus empleados, obviamente ese beneficio no va a ser un indicador de que la empresa está haciendo cosas buenas, ¿no? Bien, ahora respecto a la persona, al líder, ¿no? Al empresario y al dirigente de empresa. Para la doctrina social tiene una importancia central porque está en el corazón de un montón de relaciones que se dan, relaciones técnicas, comerciales, financieras, y porque estas empresas ponen sus capacidades, los talentos que Dios le ha dado al servicio de los demás. Y también eso implica una responsabilidad, o sea, una responsabilidad respecto a las personas que trabajan en la empresa y respecto a la sociedad también. Deben propiciar estos líderes de empresa en lo posible la participación de todos en la gestión de la empresa. Acá ustedes están viendo el principio de la participación, ¿no? Debe tener en cuenta a la familia, a la calidad de sus productos y el impacto social y ambiental que implican las inversiones o las decisiones que ellos toman. Ahora bien, como yo les decía, en esta lógica del módulo, a mí lo que me importa es que nosotros vayamos bajando a tierra todo esto, no solamente que lo sepamos desde la teoría. Entonces, para eso yo invité a dos personas a que nos puedan hablar un poco más de esto y cómo podemos nosotros bajar o cómo se hace en el ámbito de la empresa para intentar bajar estos principios de la doctrina social a la vida común. Entonces, primero yo le voy a pasar la palabra a Fedora Viviani. Ella es empresaria y es socia de ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Y bueno, ella nos va a contar un poquito sobre ACDE y sobre su fundador. Buenas noches, ¿me escuchan bien, Bruno? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Fedora, soy cordobesa, pero hace 23 años que vivo en Tucumán. Y hace muy poquito, hace un par de años, me invitaron a formar parte de ACDE Tucumán. Muchos no la conocen, pero bueno, un poco es llevarles la experiencia mía en este movimiento que nos lleva a transformar la realidad. No sé si vos podés estar... Ah, perfecto. Enrique Yo es el fundador de esta asociación. Sí, podés pasar la otra filmina. No, filmina, no sé cómo se dice ahora, bueno, que se ha cumplido el centenario de la muerte de Enrique Yo, del nacimiento de Enrique Yo, y estamos trabajando para su santificación. Logramos que Enrique Yo fuera nombrado beato,
y un poco voy a contar la vida de este líder social y líder obrero. Si podés pasar, Bruno. Bueno, Enrique nació en París en 1921, estudió en el Colegio La Salle, fue marino y se casó con Cecilia y tuvieron 9 hijos. Sí, después podemos ver la imagen yo un poco para que ustedes sepan que es una persona común y corriente como cualquiera de nosotros. A veces pensamos que las personas que van camino a la santidad son personas que vienen de la estratosfera. Bueno, no, Enrique es una persona que su papá no era católico, pero su mamá lo introduce en esta vida del camino de Dios. Ahí lo vemos a Enrique con sus hijos, y un poquito, bueno, la siguiente, les cuento cómo fue su desempeño. Él deja la Marina y empieza a trabajar en las cristalerías Rigolo, llegando a ser gerente. Y él un poco, todo su accionar fue de involucrarse, del compromiso con el prójimo y del compromiso basándose en los principios de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, un poco ahí ustedes para que vayan leyendo, tenemos un video, pero era un poquito largo. Se ha nombrado, como les dije, beato, falta que se confirme un milagro y que hay que rezar para que aparezca un segundo milagro para que sea santo. El primer santo empresario del mundo. Esto es algo único que nosotros estamos rezando para que sea realidad. En la próxima, Bruno. Bueno, acá un poco yo quiero poner mi experiencia. Yo trabajo en el sector del turismo y la gastronomía, y así que sectores muy golpeados por esta pandemia, y siempre rezo yo para que en distintos roles que me han tocado vivir, ¿en quién me puedo basar para ayudarme a salir de cada situación que se me presenta? Bueno, Enrique es laico, es esposo, es papá de familia, yo tengo 5 hijos, soy empresaria. Enrique, en cada rol que participó, fue fiel a su compromiso con Dios. Y en eso es donde, en la integridad de lo que somos nosotros, y en cada rol, pienso yo, ¿cómo vivo mi liderazgo? En este momento de pandemia tuve que pasar muchísimas situaciones complicadas con recursos humanos, con empleados, con proveedores, del diálogo, de la empatía, de ponerme en el lugar del otro, a veces de dar noticias que por ahí que cerrábamos, que teníamos que abrir, que no son fáciles de dar. Y bueno, y Enrique, yo calculo que en la época que le tocó gerenciar las cristalerías, tampoco le debe haber sido fácil. Seguramente no tuvo los mismos problemas que tenemos hoy. Eran otros gobiernos, pero seguramente los problemas en esa época también eran muy duros. En el caso de Enrique él tuvo que, se puso como el derecho del bien de los trabajadores. Trabajó él por la integridad de la persona en su conjunto. Él se conocía los nombres de cada uno de los que trabajaban, se interesaba por los hijos, cómo estaban, cómo vivían. En un momento las cristalerías se vendieron a capitales americanos, y él, estando enfermo de cáncer, viajó a Estados Unidos pidiendo, porque sabía que iban a despedir a 1.200 personas. Entonces él viajó y pidió y luchó para que no se despidieran, porque si no él renunciaba. Bueno, logró su cometido, no se despidió ninguno, y tan es así el impacto y la huella que él dejó en todos, que cuando dicen, ¿no? Que cuando él iba a ser operado por su cáncer, decenas de obreros se anotaron e hicieron fila para donar sangre. Al salir soltó la frase que quedaría para la historia: ahora soy feliz
ya que por mis venas corre sangre obrera. Y un poquito esto, si pasamos a la otra imagen, Bruno, un poco vos relacionado con lo que vos decías, Enrique, yo iba más allá del impacto de las utilidades, ¿no? En esto de los empleados. Porque una empresa, como vos dijiste, es, bueno, maximizar las ganancias, pero servir a la persona, ¿no? Entonces, aparte de la empresa hoy concebida, cómo va variando y cómo va creciendo la sociedad y también la empresa, no solamente buscar la ganancia económica, sino maximizar el impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Y Enrique Yo justamente fue ejemplo en esto. Él vivía la empresa como una comunidad de vida, ahí lo dice. Él se sentía responsable de lo que le pasaba a sus empleados. Si uno analiza lo que quiere decir una compañía viene de la palabra común y pan, como compañero, y quiere decir compartir el pan. Y Enrique Yo fue un fiel ejemplo de eso. Era compartir las ganancias, compartir el esfuerzo, sentirse que eran parte de una comunidad. Y ustedes como líderes en donde les toca vivir, hay un poco en la siguiente imagen, yo creo que qué es lo que a mí me queda de la vida de Enrique Yo y se lo transmito a ustedes como líderes sociales, que cada uno es líder en el rol que le toca vivir, como padre, como vecino, como parte de una escuela de los hijos donde los mandan, cada uno es parte de esas comunidades. Y un buen líder, ahí yo un poco puse lo que yo pienso, ¿no? Es un buen observador de la realidad, conoce las necesidades de la gente y se involucra. Busca soluciones realistas, que es lo que dice el Papa Francisco. No es tan difícil, hay que buscar situaciones y soluciones que sean fáciles y están a la vista, falta el compromiso. Y construir consensos, que es lo más difícil. Cuando decimos de construir consensos, un poco qué es lo que necesitamos para construir consensos. Sinceramente, en un mundo que es muy individualista, una Argentina donde somos individualistas, ¿cuál es un líder social que mira al futuro? Pensar en comunidad, que es lo contrario. Y ahí es donde tenemos que pensar que somos comunidad de vida. En un mundo que hoy es muy desigual con los niveles de pobreza, ¿hacia dónde nos tenemos que ir? A ser agentes de cambio, y eso es lo que yo calculo que ustedes, por participar de esta diplomatura, demuestra el compromiso que tienen para ser agentes de cambio de las realidades que les toca vivir en sus propias comunidades. En un mundo donde las instituciones están degradadas, recién Bruno decía qué opinión tenían de los empresarios. Yo tengo estadísticas, Bruno, que casi la mitad de las personas tienen imágenes negativas de los empresarios. Entonces pensemos, los empresarios estamos vistos mal, como somos capitalistas y buscamos el bien propio. Pensemos en el gobierno, pensamos que todos son corruptos. A veces pensamos en la iglesia que no da las respuestas que, bueno, yo soy parte de la iglesia, yo soy parte de la comunidad, yo soy parte de mi barrio, a eso es lo que voy. ¿Cuál es el rol que me toca? O sea, yo tengo que estar a la altura de las circunstancias y esto lo comparto con ustedes porque somos responsables en mayor o en menor medida de la situación en la que estamos. Entonces, un poquito era invitarlos, ¿no? a ustedes a compartir la vida de Enrique Yo, en que él era un formador de líderes y un motivador para encontrar los mejores caminos para las distintas situaciones. El líder, a veces uno piensa, ¿se nace o se hace? Y la verdad que yo me pongo a pensar y el líder se hace según las circunstancias. Enrique tuvo que atravesar distintas circunstancias y buscó
¿Cómo solucionarlas? Ustedes buscarán, tendrán distintas situaciones y problemas, yo también los tengo, y ahí es donde aparece el liderazgo y el compromiso. Si podemos seguir un poquito, Bruno. Bueno, ahí está, ¿no? Les quiero dejar un poco este mensaje. Líderes como Enrique y yo enseñan a través del ejemplo. El ejemplo es el único capaz de lograr que las virtudes humanas se multipliquen y cada vez seamos más los argentinos que nos movilicemos para mejorar la calidad de vida del prójimo. Un poco como virtudes de Enrique y yo, que fueron basadas, según también lo que dijo Bruno, en los principios de la doctrina social de la Iglesia, era dar el ejemplo. Todos tenemos que dar el ejemplo. En cada rol que nos toque vivir. La confianza en un país donde todos desconfiamos del prójimo, ¿cómo podemos crear comunidad? Entonces, tenemos que trabajar para revalorizar la confianza y el diálogo. El servicio al prójimo, la familia, lo importante y el rol de la familia. Nosotros podemos ser muy buenos empresarios, pero si mi familia está quebrada o no hay diálogo, no podemos. Tenemos que trabajar en la integridad de la persona. El compromiso con la causa común. Y hoy ustedes están acá por el compromiso que tienen. Y la entrega a Dios de todos los esfuerzos que nos toca vivir en la vida. Entonces un poco, bueno, es cómo podemos cambiar, como lo hizo Enrique y yo, en todas las problemas que se le atravesaron en la vida y que lo pudo hacer con ética, con integridad, en cada rol que le tocó vivir. Así que bueno, después Bruno, si podemos presentar el video, si nos da tiempo, sería muy lindo. Perfecto. Muchas gracias, Fedora. Muchas gracias. Y sí, la verdad que esto también es como un modelo, ¿no? Nosotros, los santos, los que están en camino a la santidad, son personas que nos modelan, que nos marcan el rumbo, ¿no? Y nosotros estamos en el camino. Así que bueno, Sí. muchísimas gracias. No, Fedora, y estamos observados por todos, ¿no? Por nuestros hijos, por eso. nuestros amigos, por nuestros vecinos, y tenemos que contagiar lo que queremos. Si yo quiero que mi empresa tenga una imagen determinada, depende de mí y de mi gente. Si yo quiero que mi edificio sea un edificio de armonía, depende de cómo saludo yo cuando entro a mis vecinos. Si yo quiero que en el colegio de mis hijos no sé, haya proyectos que incluyan a otros y trabajaré también. Depende del compromiso de todos. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bien. Ahora o sea, nosotros vamos a seguir con otro invitado que tenemos y lo que les voy a proponer es que ustedes vayan pensando. Nosotros, si bien tenemos poco tiempo de clases en vivo, yo creo que lo más rico es que podamos aprender de las experiencias, ¿no? En este caso, tenemos acá a dos empresarios, entonces yo les pediría que en la medida de lo posible que ustedes cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacer, ellos son empresarios y son líderes en su empresa, ¿no? Y cada uno de ustedes está haciendo esta diplomatura en liderazgo porque tiene su radio de acción y se comparten muchas cosas, como decía Fedora, ¿no? Esa capacidad de ver más allá, esa capacidad de coordinar. Entonces, bueno, les pido que ustedes vayan pensando las preguntas y después de que lo presente Jorge, vamos a hacer un momento de conversación entre todos. Jorge de Magistri, que ya lo voy a presentar, él tiene una empresa que adhiere a los principios de economía de comunión. Nosotros ya después por la plataforma SEO vamos a ver un poco más de qué es esto de economía de comunión. Pero bueno, básicamente la fundó Chiara Lubich, que es la fundadora del movimiento de los focolares, y ella lo que dice es que a diferencia de una economía consumista basada en la cultura de tener, la economía de comunión es la economía del dar. Entonces, lo que propone Chiara es cambiar la cultura económica y caracterizarla por la comunión, por la gratuidad, por la reciprocidad. Poner en práctica esto de que hay más alegría en el dar que en el recibir.
Y bueno, entonces lo voy a presentar a Jorge. Él es, su empresa se llama Habitat, hacen desarrollos inmobiliarios, construyen edificios en altura. Y bueno, yo un poco Jorge es una persona que bueno, nos conocemos hace muchos años y yo lo admiro mucho, ¿no? El trabajo que hace. Y por ahí yo lo que te quería consultar, Jorge, un poco ya para presentarte, y después de haber escuchado todo lo que hemos visto, este módulo se llama Economía para el Bien Común. Y bueno, y la empresa es una de las organizaciones fundamentales de la economía. Yo lo que te quería consultar es cómo pensás vos que una empresa puede contribuir al bien común, desde tu experiencia, desde lo que vos haces. Bueno, gracias Bruno, y un gusto de estar con todos en esta diplomatura. Me hizo acordar hace 25 años lo que hace Bruno, tratar de compartir criterios sobre la doctrina social de la Iglesia, y ahí pude aprender mucho dando. Bueno, yendo a tu pregunta, concretamente, bueno, creo que la empresa tiene o el empresario tiene la capacidad de generar riqueza, y esa riqueza se pone de manifiesto también en la generación de trabajo, porque así esas riquezas se reparten en la dignidad del trabajo. Se generan impuestos, estos impuestos se vuelven a la sociedad. Y bueno, innumerables cosas que de alguna manera la empresa como una unidad productiva que de alguna forma va en pos del bien común. Los conceptos de hace muchos años vienen cambiando, en el sentido de que una empresa antes era generar utilidades y repartir entre tus socios o gastarlo el dueño. Y hoy hay muchas iniciativas a nivel mundial y la economía de comunión es una de esas. En particular, lo nuestro pasa por que las riquezas que generamos las podamos distribuir. Y realmente eso hacemos concretamente, tratando libremente de solucionar problemáticas de pobreza, de desigualdad, tratando de dar las condiciones para generar una cultura nueva, esto que decías Bruno, de una cultura del dar, en contraposición a una cultura del tener, que es la que impera en el mundo, no solo a nivel de empresas, sino a nivel de personas, ¿no? Y por otro lado, que la empresa crezca, porque creciendo la empresa puede multiplicar los puestos de trabajo, multiplicar los recursos, y todo eso de alguna manera es un derrame para que la sociedad pueda vivir mejor en la medida en que esto se cumpla, ¿no? Las formas del dar son infinitas. Yo siento que cada vez que uno abre la mano, se atrae la necesidad. Es un dar que es distinto a lo que puede significar una filantropía, aquel que tiene mucho dinero y que lo comparte, que está bueno, o aquel que hace beneficencia, o sea, de alguna forma una suerte similar. O sea, lo nuestro es involucrarnos en el dar, o sea, ensuciarnos las manos si se quiere en ese dar, y ese dar a veces duele, porque a veces la vuelta no es la que uno quisiera esperar, ¿no? Es un dar en la medida del amor ágape, o sea, es un dar sin esperar nada, o sea, que de alguna manera en algún momento llega la reciprocidad, y cuando llega la reciprocidad nos da mucha alegría, pero hay veces que no necesariamente es así, ¿no? Nuestra empresa pretende eso, pretende ser concretos en esta cultura del dar. Es dar nuestras capacidades, los bienes que podemos disponer, dar nuestras experiencias, dar nuestra escucha, y a veces dar nuestra necesidad también, porque la vida y sobre todo la empresa es una onda, ¿no? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Esta economía del dar es eso. Y básicamente las empresas de economía de comunión, y la mía en particular, que es una empresa familiar, mis 4 hijos participan, y somos 100 personas que participamos entre profesionales, empleados, preeminentemente empleados de la construcción. Son 91 empleados
de la construcción, empleados registrados. Hacemos mucho esfuerzo para estar absolutamente con todo y podamos dar fe que gozamos de la confianza de nuestros clientes, de nuestros proveedores, que de alguna forma ha sido gestada en 14 años de actividad aquí en Tucumán. Como Fedora, yo tampoco soy de Tucumán, soy de Santiago, se darán cuenta por el tono, pero la verdad que en todo este tiempo en Tucumán hemos podido ir progresando completamente, y eso es una característica tal vez que nos da esto de ser una empresa que pretende poner el hombre en el centro, pero en lo concreto, el hombre que es nuestro empleado, el hombre que es el proveedor, es el Estado, cliente, es el vecino. No saben la cantidad, haciendo edificios, la cantidad de veces que tenemos que compartir problemas con el vecino y solucionar, porque nuestras obras se hacen entre medianeras. Bueno, todo esto hace a una forma de ser empresa, una forma de entender la economía. De hecho, que tenemos que generar utilidades, porque las utilidades son necesarias para poder dar. Bien, Jorge, y yo un poco conociendo esto que decías, ¿no? Que tenés casi 100 personas, 100 No sé empleados. si me han podido escuchar, Bruno. Sí, por ahí se cortaba un poquito, pero te hemos escuchado bien. No sé los demás si que se puede escuchar bien, ¿no? Sí, sí, se escuchó. Recién te escuchaba, Jorge, contabas esto, de que son casi 100 personas, ¿no? 100 empleados. Y un poco también te quería consultar esto desde el punto de vista de cómo son los criterios para tomar a los empleados, ¿no? Porque muchas veces, bueno, yo conozco un poco también el tema de la mano de obra de la construcción, es particular o tiene sus desafíos, ¿no? Y por ahí mucha gente se quiere evitar ese problema y, por ejemplo, no sé, subcontrata o tiene un contratista, en cambio los tuyos son empleados. Por ahí, no sé si, qué criterios vos utilizás o en qué se Sí, bueno, basa eso. de hecho que cada vez que hay una necesidad de conseguir un determinado puesto laboral, convocamos a personas, ahí contemplamos la necesidad de trabajo que hay y cómo está el mercado, porque hay veces que hemos querido contratar ayudantes, que es la calificación más baja, y se presentan gente muy calificada que cobran la mitad del ayudante en otro lugar. O sea, eso es también una característica de nuestra sociedad en particular, ¿no? El criterio es múltiple, Bruno. O sea, nosotros a veces en la apertura del dar, y nuestra misión como empresa, una de las misiones no declamadas sino reales, es generar trabajo y solucionar problemáticas de vivienda. Entonces la apertura a dar trabajo a veces nos lleva a recibir personas, como por ejemplo, hemos recibido en distintos tiempos 10 personas egresadas de Facenda de la Esperanza, que son personas recuperadas de las adicciones, y son equivalentes a personas que salen de la cárcel. Tenemos incluso un chico que estuvo en la cárcel. Y bueno, realmente si nosotros no le damos la oportunidad, es muy difícil que después no caigan de nuevo a reincidir en sus adicciones. Entonces le hemos dado la oportunidad y eso nos ha llevado a involucrarnos, porque las recaídas igual llegan. O sea, esto es una realidad que lamentablemente es un flagelo. Son personas que tienen mucha fragilidad emocional y hacemos un trabajo y hemos puesto personas que se dedican a contener, ayudar, participar en el proceso de salida de eso, ¿no? Hemos hecho también convenios con el Hogar Belgrano, que es una institución pública que tiene chicos en situación de calle o en situación de abandono y que llegan a los 18 años y les preparan el mercado laboral. A partir de una donación nuestra, nosotros donación de mercadería, hemos llegado a una relación y hoy tenemos un chico y un horizonte de otros muchachos que van a poder entrar a participar en un proceso de aprendizaje, porque la obra es una escuela. O sea, en la construcción van aprendiendo haciendo, ¿no? Este chico, hoy estamos con la expectativa de ayudarle a construir una pequeña casita, que es parte de nuestro dar, y los compañeros lo van a hacer,
y nosotros vamos a recuperar productos de demoliciones y con eso vamos a hacer una casa y vamos a mejorar el entorno de la familia donde él vive. Y últimamente hemos tomado una persona, que es un hecho que seguramente ustedes conocen, este chico que limpia coche. La verdad que para nosotros es normal este tipo de actitudes, pero se ve que en Tucumán ha causado mucha conmoción por lo que ha sido mediático, ¿no? Es un tema porque no es una persona frágil, es una persona frágil, perdón, es una persona que tiene su primer trabajo, no tiene reglas, viene de una historia muy dura, y tenemos todo un proceso ayudados por otras instituciones y otras personas para rescatar a esta persona, ¿no? Los criterios, pero también con esta mirada en que ¿Se salió? ¿Puede ser? Sí. Parece, no sé. El internet lo sacó. Sí, se cortó. No Ahí se está, escucha ahí está. absolutamente nada. Ahí volvió Jorge. Bueno, ¿Hola? estoy de vuelta, Sí. no sé si me escucharon. Sí, se cortó ahí un poco al Sí, final. bueno, esos son los criterios. Pero los criterios son amplios y tratando de poner en el centro a esa persona, gracias a Dios podemos tener personas no calificadas a las que podemos ir formando, y bueno, los criterios son amplios en ese sentido, ¿no? Con todas estas explicancias sociales que les he contado, que son personas que por ahí se les haría difícil entrar en el mercado laboral. También incorporar personas de edad que nadie las tomaría. Bueno, yo rescato alguna vez de una empresa similar a la nuestra, que tomó una persona que no tenía visión, o sea, y bueno, le encontró el lugar armando cajas. Entonces, a estos que tienen a veces algunas dificultades, bueno, nosotros pretendemos encontrarle el lugar, y nuestro criterio es, aún el peor puede ser el mejor en algo. Entonces nuestro desafío es encontrarle ese lugar. De hecho, casi no despedimos a nadie, aún con deshonestidades, aún con faltas de compromiso, aún con faltas de atención, aún con errores, y sobre todo el tema de las deshonestidades que están en el orden del día, que la verdad que eso es un flagelo que lo sufrimos. Ejercitamos el perdón, porque esto implica perdonar para volver a empezar, porque ninguna otra empresa creo que tendrían estas formas de tratar al personal, ¿no? Bien, perfecto. Ahí hay una pregunta para mí, para Jorge, para los tres. O sea, bueno, lo de la mía, lo de la ética, esto un poco, bueno, ya había respondido, ¿no? O sea, sí, la ética, como ya vieron en el módulo 2, es una ciencia, es digamos, objetiva, y debe informar o debe auxiliar a la economía en eso, ¿no? Y hay una pregunta para Fedora, que dice si el capitalismo actual es incompatible con la doctrina social de la Iglesia. No, justamente hacia eso queremos cambiar. Queremos que sea un ámbito donde se pueda vivir los valores cristianos como cualquier otra comunidad. Y justamente ENACDE, que es la Asociación de Empresarios o Emprendedores o Profesionales, comulgamos con los valores de la doctrina social de la Iglesia, y justamente ENACDE es donde tratamos de colaborar y armar espacios de reflexión que nos ayuden a este camino de la santidad, en la medida de lo posible, obviamente. Y por eso es que, no sé si ustedes, bueno, nos estamos dando a conocer ahora, más que todo, con esto del centenario de Enrique Lloy y la beatificación,
pero los invito a participar porque en ANCLE tratamos de crear estos espacios de reflexión que nos ayudan justamente a cómo poder practicar estas virtudes de la confianza, de la ética, del respeto al prójimo, del bien común, del entramado social, a través de espacios de reflexión. Hemos publicado notas en los diarios sobre distintas temáticas que competen a una empresa, porque hay que pagar los impuestos, como dijo Jorge, tenemos personal a cargo, la seguridad social, entonces todas nuestras notas van a estar con una mirada siempre superadora. Y en ANCLE también lo que cómo tratamos de ayudarnos, tenemos un programa de consejeros donde una persona con cierta experiencia acompaña por 6 meses a un junior que está iniciándose y tenemos charlas y vamos aprendiendo y acompañando en este camino que no es fácil, ¿no? El camino de ser una persona íntegra, ¿no es cierto? Que todos los días estamos en estado de alerta, ¿no? Para poder ser una persona noble, ¿cómo puedo decir? Con la entrega a Dios y todos los desafíos que nos toca como cristianos, ¿no es cierto? Y bueno, no sé si por ahí me explayo demasiado. Perfecto. Gracias, Fedora. Ahí, para Jorge, 2 preguntitas. Una dice si es rentable la aplicación de los principios de la doctrina social en la empresa, y después también pregunta si hay otra empresa como la tuya, digamos. Me imagino que se refiere a empresa de economía de comunión. ¿Está silenciado, Jorge? Perdón, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahí sí. Sí, en el mundo somos más de 1000 empresas. En Argentina estamos en el orden de 50, de distinto tamaño, de distintas características, o personas que adhieren a la economía de comunión. En cuanto a si es rentable, bueno, yo puedo dar fe de mi empresa que verdaderamente sí es rentable. Y en este proceso económico donde uno apuesta al dar, puedo dar fe de que experimento el céntuplo. Cada vez que yo he dado en distintas oportunidades, que la empresa ha hecho alguna acción, y es un dar amplio, no es un dar solo bienes, no es un dar de beneficencia o de filantropía, es un darse, fundamentalmente. Cada vez que lo hemos hecho, y tenemos innumerables ejemplos de eso, hemos recibido el céntuplo en ventas, en oportunidades, en negocios nuevos, en personas que nos recomiendan, y realmente reconociendo esa providencia, podemos dar fe de que el crecimiento que vamos teniendo da cuenta de que sí es posible cumplir con esas normas éticas que nos invita a cumplir la doctrina social de la Iglesia. El hombre en el centro de la ecuación económica y no el dinero es fundamental, pero no como una forma utilitarista de manejo de personal o de las relaciones. O sea, hago esto porque me va a ir bien, hago esto porque es lo que debo hacer. Y el céntuplo llega como consecuencia, no como una vuelta buscada. Y realmente yo contemplo en mi historia muchas ocasiones de eso. Hasta a veces la providencia se pone de manifiesto en no tener posibilidad de dar trabajo a todos los empleados, y la decisión de no despedir y suspender me aparece una necesidad de una institución a donde yo puedo colocar la mano de obra. O ahora estamos ayudando a un amigo haciendo una obra donde, bueno, realmente es la oportunidad, porque el COVID nos ha destruido en lo que significa presentaciones a nivel público para aprobar nuestros proyectos. Entonces teníamos 90 personas que, si no los poníamos a trabajar en este amigo que tenía esta necesidad, íbamos a tener que suspender. Bueno, esas providencias están al orden del día,
las providencias de dar y recibir a la hora un negocio nuevo que nos genera mucho más que lo que hemos dado. Y desde esa experiencia sí puedo dar fe que sí es rentable cumplir con las normas de la doctrina social de la Iglesia. Perfecto. Ahí, María José Pedraza, no sé si querés comentar un poco, también me parece importante lo que haces y por ahí cómo ves la cosa vos desde donde estás trabajando. No sé si está María José. Sí, buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, 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 perfecto. Bueno, buenas noches. Sí, nosotros desde la parroquia de acá de Burruyacu, Nuestra Señora del Rosario, trabajamos en conjunto con el Hogar El Buen Samaritano, que está siendo presidida o acompañada por el Padre David, que está a cargo de un grupo de jóvenes que transitoriamente pasan por el hogar, cumpliendo, participando de distintas actividades religiosas para poder recuperarse de sus adicciones, de distintas adicciones, y bueno, al tener un contacto estrecho con estos jóvenes y participar de muchas actividades religiosas, ellos nos manifiestan a veces las dificultades que tienen debido a sus adicciones, de poder reinsertarse en la sociedad y de encontrar empresarios que realmente le abran las puertas. Y a causa de eso incurren nuevamente en la adicción, porque les cuesta volver a sustentar a su familia, y la mayoría tienen familia, tienen esposa, hijos, y vienen de hogares bastante complicados, entonces necesitan volver al ámbito laboral para poder también tener una recuperación plena y no sentirse marginados y excluidos de la sociedad. Así que desde el hogar, que es muy hermoso el trabajo que estamos haciendo desde acá junto con el párroco también, tratamos de estimular a estos jóvenes a poder reinsertarse en la sociedad, primero de una manera, bueno, nosotros lo hacemos desde el ámbito religioso. Acá cuentan con el apoyo de la comunidad, son sostenidos materialmente, pero como te digo, es transitorio, necesitan volver al ámbito laboral por su cuenta, pero ya con su, digamos, con su estado restablecido, un poco más recuperados de su situación. Y bueno, yo felicitaba en mi comentario al empresario Jorge por su inclusión a estos jóvenes y a estas personas que lo necesitan tanto. Sabemos que nuestros jóvenes, aún los que no tienen esta problemática, son muy excluidos a veces en el ámbito laboral por los requisitos de las empresas, y les cuesta mucho poder iniciar una experiencia laboral. Así que eso, agradecerle a Jorge, un ejemplo de empresario y de humano, porque necesitamos gente así, que ayuden a nosotros desde nuestra iglesia a poder y contactarnos de alguna manera para poderlos ir encaminando en el ámbito laboral también y puedan sustentarse, porque nosotros desde nuestra comunidad no tenemos todos los medios suficientes para poderlos ayudar en ese ámbito, pero estamos tratando en su recuperación, por lo menos espiritual, y para que puedan volver a sus hogares con otras expectativas y esperando que, bueno, que encontrar con empresarios así tan ejemplares y loables con su actividad como lo hace Jorge, ¿no? Darle las gracias, y bueno, desde acá nosotros vamos a continuar apoyando a esta importante iniciativa que gracias a Dios la tenemos. Gracias a una señora que donó la casa, que es una finca, y podemos trabajar con este hogar, el Buen Samaritano, que gracias a Dios nos está
ayudando también a nosotros a ejercitar el perdón, como decía Jorge, la inclusión, la tolerancia y el respeto a todas las personas, ¿no? Gracias, María José, muchas gracias. Me parecía importante por ahí comentar porque un poco no nos conocemos y creo que estos ámbitos son preciosos para unir las puntas, ¿no? Y saber y poner las necesidades en común y también poner lo que cada uno tiene en común, porque así, bueno, quizás se puede ayudar mucho. Bruno. Sí, Pedro. Sí, felicitarlos porque cada uno de los que está presente, ¿no? Son agentes de cambio y a veces uno piensa que no puede. Nosotros en el ámbito empresarial, a veces pensamos que estamos en puntos distintos, pero si nos sentamos a dialogar viendo, suponete con el tema de los sindicatos, a veces pensamos que, bueno, lograr una mesa de diálogo, de un encuentro, ¿no es cierto? La cultura del encuentro que tanto nos cuesta. Y en el ámbito, a nivel empresarial, a veces nos hemos sentado con sindicatos y uno llega, ¿no es cierto? Tratando de bajar los egos, ¿no? Que tiene cada uno, ir más allá y mirar el largo plazo que tanto nos cuesta a la Argentina, a Tucumán, a cada uno de donde se envuelve, mirar hacia dónde queremos ir y quiénes son los actores que necesitamos. En este caso, una señora que ponga la casa, un empresario que dé trabajo y sentarnos a dialogar con confianza mirando a largo plazo. Un poco, yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Cuando nos hemos sentado con sindicatos, que a veces es tan difícil porque ellos, obviamente, la empresa defiende el capital y el empresario es el trabajo y es lo mismo. A la larga es lo mismo porque todos tiramos al desarrollo del ambiente en que nos movemos. Entonces todos tenemos que tirar hacia el mismo lado y si nos sentamos y buscamos una solución de todos los actores en una mesa por un determinado problema, pero siempre bajando, trascender a uno mismo y a la institución. Y ahí cuando un barrio trasciende a uno, deja una huella. Así que los felicito a todos por lo que están haciendo. En el caso mío, a veces uno siembra, ¿no? Pero a nosotros nos han cerrado el año pasado, este año, y no hemos podido trabajar. Y ver que la respuesta de la gente, por ejemplo, los de mantenimiento, por favor, déjenos trabajar porque es el momento ahora que podemos hacer para bajar la luz y usted va a poder cobrar una tarifa menor, entonces van a venir más clientes y eso es un objetivo común y trabajar todos hacia el largo plazo. Así que lo felicito. Gracias, Fedora. Hay una pregunta para Jorge, dice, ¿cómo llevan al personal estos principios, la cultura y los valores que se viven en la empresa? Nosotros vivimos estos valores en mi caso, yo soy como cargo, soy fiduciario, vengo a ser como un gerente en la empresa. Mis hijos participan en la empresa y mi yerno también. Los vivimos a los valores y eso se derrama hacia abajo en todas las realidades de la estructura, o sea, los ingenieros, los profesionales, los administrativos, los contadores, y desde los capataces hasta el último peón, van percibiendo esta forma distinta. Y bueno, el dar se contagia positivamente, o sea, cuando alguna vez alguna persona nos pide una cosa que está sobrando o que proviene de una demolición, nosotros demolemos y generalmente compartimos todos los bienes que se generan de una demolición, que es el paso previo para construir un edificio. Y estos bienes que pueden tener utilidad, hay empresas que tienen galpones llenos de estos bienes, porque no los dan, no los aportan. Para nosotros es una forma de hacerlos girar positivamente
Y les pedimos a la gente que, bueno, si vos has recibido algo, buscá a quién puedes dar. Y esto nos da resultados positivos. Algunas fotos que incluso alguna vez le compartí a Bruno, de una persona que había recibido algo y que encontró la manera de dárselo a otro. Un mensaje de un obrero así grande, que me agradecía, no a mí personalmente, pero agradecía el gesto de haberle pagado en el momento de último. El año pasado también tuvimos 50 días, pudimos asistir a todos, pagar a todos para que puedan seguir dando vuelta. Entonces, estos son signos que después llevan concretamente a que se repliquen. Un compañero que tiene un problema de adicción con un cuñado nos pidió ayuda para incorporarlo a la Facenda, porque un compañero de Facenda le había dicho del bien que le había generado. Entonces, es una espiral virtuosa, ¿no? Es esa compañía que es comunidad de compartir también estos valores, ¿no? El cuidado de los ingenieros para con los chicos de Facenda, que no es fácil en realidad. Hemos tenido problemas de gente que se han peleado. Y bueno, buscar la manera de volver a reconciliar esas situaciones, de no generar más rispideces, de poner paños fríos. Y eso me da cuenta de que el derrame de estos valores llega a todos los niveles. Y bueno, eso se nota y gratifica realmente, porque hoy tuve una reunión con los ingenieros jefes y realmente veía la humanidad concreta en sus actos, y la verdad que me daba mucha alegría, porque es la mejor satisfacción que uno puede tener de que los jóvenes se vayan contagiando de esta forma, ¿no? Perfecto. Gracias, Jorge. Ahí hay una pregunta para Fedora. Dice, en ACDE se están planteando el desafío de un liderazgo social desde la economía en el ámbito político, en el contexto actual de nuestra provincia o país. Bueno, nosotros somos una entidad política, ¿no es cierto? Pero sí creemos que nuestros análisis y nuestras opiniones en pos del bien común lo tratamos de hacer en los medios, en cuanto a impuestos, en cuanto a propiedad privada, en cuanto a la ley de defensa del consumidor. Nos metemos en temas políticos, pero que tengan que ver con el hecho de que un desarrollo pleno de la empresa, cumpliendo con todas las disposiciones. Entonces tenemos un rol de participación política en las decisiones que competen a la empresa en sí para seguir su accionar, pero no pertenecemos a ninguna entidad, pero sí trabajamos con todos, como yo recién decía. Tenemos reuniones con sindicalistas para trabajar en pos del desarrollo y la integridad de la persona, y también con políticos. Por ahí es más difícil, pero sí tratamos de sentar a todos los actores en la mesa. Es fundamental el compromiso de todos, de la iglesia, de la política, de los sindicatos, de los empresarios. Todos somos parte, pero sentarnos siempre con una visión a largo plazo y fuera de toda disputa política. No sé si es esa la pregunta, si por ahí va, ¿no? Sí, gracias. Y hay una pregunta para Jorge, dice, ¿cuál es la diferencia entre la economía de mercado y la economía de comunión? Bueno, nosotros el término economía y comunión parecerían como que son incompatibles, porque el concepto que se tiene de una economía es que hay que maximizar utilidades. Entonces, ¿qué podemos hablar de comunión, de compartir? Bueno, la forma de entender la economía desde lo que nosotros vivimos es precisamente compartir los bienes, que es lo de los primeros cristianos, ¿no? O sea, no había entre ellos ninguna necesidad. Si entre nosotros pudiéramos hacer eso, y todos estamos llamados a vivir la economía de comunión, aunque no tengamos necesariamente una empresa. Todos podemos ser la viuda que da sus 2 monedas, o sea, todos podemos ser
el joven rico que le invita a Jesús a que deje todo y que lo siga. Vende todo, entrega todo y vení. Todos podemos ser lo que dice el Evangelio con respecto a esto. Particularmente la economía de comunión también implica de que esto que hoy estamos haciendo, que es un sano equilibrio entre que una mano no sepa lo que da la otra, pero que de alguna manera uno tiene que poner la lámpara sobre la mesa para que pueda inspirar a otros a hacer lo mismo. Y esta comunión de experiencias que hacemos es una forma de inspirar a otras personas a hacer lo mismo. El bien se replica, el bien se contagia. Esto es un aspecto de lo que es la comunión. Economía de mercado es un término mucho más amplio, en donde hace referencia más bien a las libertades que muchas veces las personas o las empresas las ejecutan en pos de intereses ultrapersonales, maximizando utilidades y propiciando las grandes desigualdades que hay en el mundo. Nada que ver con la economía de mercado así de libre. Lo nuestro es una economía precisamente que pretende integrar a las personas, poner el hombre en el centro, y es una economía que pretende cambiar la cultura, esto que dijimos ya otras veces, o sea, generar una cultura nueva, una cultura del dar, que no es solo para el empresario. A veces yo contemplo que alguno de mis empleados actúa como un rico en cuanto al manejo de sus bienes. Y contemplo personas que a lo mejor ni siquiera confesan una fe religiosa y realmente actúan con un desprendimiento, con una generosidad que son compatibles al del buen samaritano, ¿no? Así que en esto no es privativo ni de la religión, creo que lo podemos vivir todos, y bueno, la invitación es que también este sea un primer paso, entre otros. El que tenga interés, estamos abiertos a seguir charlando para profundizar. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Fedora, también por la participación. Bueno, estamos ya finalizando, ya nos estamos excediendo. Está bastante interesante, la verdad. Me encantó. Muchísimas gracias por la participación. La verdad que súper enriquecedor, muy, muy bueno. Bueno, Bruno va a subir material a la página, a la plataforma, ¿puede ser? Bien. Sí, Yo se lo voy a estar compartiendo de todas formas por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Buenísimo, listo. También sí podemos compartir el PowerPoint, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí. Genial. Sí, lo subimos. Subimos eso, vamos a subir el video de Enrique y yo. Y bueno, y también como dijo Jorge, vamos a quedar abiertos también, tanto Fedora como Jorge, después si quieren nos contactamos. Y bueno, yo personalmente les quiero agradecer a ellos dos por bueno, brindarnos su tiempo, un poco para inspirarnos, ¿no? Como los líderes. Capaz nosotros no somos líderes empresarios, pero tenemos cada uno un ámbito de liderazgo, por eso estamos acá. Así que bueno, muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias a ustedes también por su interés, ¿no? O sea, seguimos en contacto por la plataforma. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches todos. Luego. Buen fin de semana. Adiós. Buenas noches. Felicidades y bendiciones. Muchas gracias, igualmente. Chao, unas buenas noches. Buenas noches. Chao, Estela. Buenas noches a todos. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Chao. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, Eliana, muchas gracias. Chao, Débora. Gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches, gracias. Buenas noches, adiós. Jero, antes de que me vaya, quería pedirte que si me podías generar después, no te olvides,